Hola estudiantes de los cuartos básicos, esperando te encuentres muy bien junto a tus familias. Esta semana te traemos una nueva cápsula educativa para reemplazar la clase presencial del día lunes 25 de octubre. En esta oportunidad trabajaremos varias páginas del texto, nos basaremos en la información de varias páginas que son entre la 78 y la 87. El objetivo de la clase de hoy será observar representaciones sobre sismos, erupciones volcánicas y tsunamis y modelar los fenómenos naturales de sismo, erupción volcánica y tsunami. Las habilidades que vamos a desarrollar en este caso son observar, predecir y modelar. Y los conceptos claves que trabajaremos son sismo, epicentro, hipocentro, erupción volcánica, cráter, cono, magma, chimenea, tsunami y olas. Aquí tenemos entonces nuestra página de inicio o nuestro título central que dice ¿qué provoca el movimiento de las placas tectónicas? Bueno, ahí vamos a ver entonces en esta clase qué tipo de fenómenos se pueden provocar a raíz del movimiento de las placas tectónicas. Pero antes te invito a que recordemos lo trabajado en la clase anterior. Entonces vamos a reflexionar en torno a las siguientes preguntas. La primera dice, ¿en qué capa del planeta habitan todos los seres vivos? ¿Te recuerdas cómo se llamaba esa capa del planeta en donde habitábamos todos los seres vivos? A ver, piensa. Si tu respuesta es la corteza, estás en lo correcto. ¿Cómo se denominan las capas de la Tierra entonces? Ya sabemos que la más superficial se denomina corteza, luego vendría el manto y finalmente el núcleo, que sería el que se encuentra a mayor profundidad. ¿Qué eran las placas tectónicas? ¿Te acuerdas lo que eran las placas tectónicas? Lo asimilamos como si fuese un típico juego infantil que se arma, que se llama rompecabezas, ¿cierto? Y dijimos que las placas tectónicas eran como un rompecabezas que estaba formado por el límite superior del manto más la corteza, que se dividía como en piezas grandes, rocosas, que se unen entre sí. Por lo tanto, estas piezas, como están sobre un manto que es más bien líquido, estas piezas están en un constante movimiento. ¿Y este movimiento qué provocará? ¿Te acuerdas lo que conversamos la clase anterior? ¿Qué se provocaba a raíz del movimiento de las placas tectónicas? Si tu respuesta es sismos, estás en lo correcto. Exactamente. Se provocaban sismos o incluso erupciones volcánicas. Y precisamente de ese tema hablaremos en esta clase de hoy. Nos vamos a enfocar en sismos, erupciones volcánicas y tsunamis, que son un efecto que también provocan los sismos, ¿ya? Y para eso vamos a comenzar viendo y haciendo la actividad del qué sé de tu página 78 del texto. La actividad 1 dice, observa cómo quedó un edificio en Concepción luego del terremoto del 2010. ¿Cómo se pudieron romper los últimos pisos del edificio si el movimiento es sobre la superficie terrestre? A ver, vamos reflexionando entonces en torno a esa pregunta. Y la número 2 dice, en las zonas costeras de Chile hay carteles como el de la imagen. ¿Por qué ocurren los tsunamis? ¿Con qué se asociarán los tsunamis? ¿Los tsunamis estarán asociados, por ejemplo, a los sismos? Te dejo entonces invitado a que esas respuestas las encontremos en la clase que viene ahora. Aquí podemos ver una animación que nos demuestra cómo se pueden mover, por ejemplo, los edificios cuando ocurre un sismo. Ahora te invito a que estudiemos las partes de un sismo, ¿ya? O ciertos conceptos que son importantes de entender para que podamos clarificar y comprender mejor lo que sería un sismo. El sismo sabemos que se produce por las
placas tectónicas que cada cierto tiempo necesitan liberar energía, ¿cierto? También sabemos que en aquellas zonas donde dos o más placas tectónicas limitan entre sí son las zonas más sísmicas del planeta, como por ejemplo Chile, que es un país altamente sísmico ya que está justo ubicado en el límite entre dos placas, que sería la placa de Nazca y la placa sudamericana. Entonces el sismo no es más que una liberación de energía en forma de movimiento que va a hacer que la Tierra se mueva, ¿cierto? Que la superficie terrestre se mueva. Ahora, dentro de un sismo podemos encontrar dos conceptos muy importantes. El hipocentro o foco, que es el lugar al interior de la corteza terrestre donde se inicia el movimiento sísmico. Recordemos que las placas están dentro de la corteza terrestre e incluso en parte del manto, por lo tanto el hipocentro sería el foco, el lugar exacto al interior de la Tierra donde se produjo, en este caso, el movimiento o la liberación de energía en forma de movimiento. Pero también tenemos el epicentro, que es el punto de la superficie terrestre ubicado sobre el hipocentro, es decir, en el epicentro estamos nosotros, ¿ya? Los seres vivos que habitamos sobre la superficie. Por lo tanto, generalmente el epicentro siempre va a estar arriba del hipocentro. Y obviamente el movimiento originado en el hipocentro se transmite en todas direcciones en forma de ondas. Por eso, si bien el hipocentro va a estar ubicado bajo la Tierra, el movimiento no se va a sentir en una zona reducida, sino que incluso se podría sentir en toda una región o incluso más, como lo es en los casos de los terremotos, que el hipocentro y el epicentro pueden estar en una ciudad determinada. Sin embargo, eso puede incluso sentirse en muchas otras ciudades, ya con menor o mayor intensidad en relación a cuán cerca o lejos estemos del epicentro. Ahora, se te pidió que tanto en casa como en forma presencial, ya dependiendo de qué grupo estés, tuvieras preparado este montaje, ya que está en tu texto. Y la idea es que, tú tuvieras este montaje donde tenías que colgar de ambos lados un vasito de manera derecha en una cajita y adentro ponerle un plumón de tal manera que la punta quede hacia adentro. Y lo que se te va a pedir ahora es que pongas una tira de papel debajo de ese plumón y que empieces a producir un movimiento en la caja mientras tiras de la tira de papel, de tal manera que puedas ir registrando con la punta del plumón el tipo de movimiento que tú estás realizando. Te contaré que este trabajo, este montaje, se asocia a un instrumento científico llamado sismógrafo, que lo que te permite es precisamente medir la onda del movimiento sísmico, ya la intensidad. Ya, por lo tanto, es una máquina muy utilizada y lo que tú acabas de hacer es un sismógrafo casero, ¿ya? Así que ojalá que puedas haber realizado este pequeño montaje para que tú puedas tener tu propio sismógrafo en casa. Ahora, aquí tenemos que los sismos se producen cerca de los bordes de las placas tectónicas debido a sus movimientos, ¿ya? Que era lo que yo les decía recién. Por ejemplo, cuando tenemos dos placas en un límite, generalmente es donde más sismos se van a producir. En Chile, la mayoría de los sismos o terremotos se producen por el movimiento de las placas de Nazca y Sudamericana, y la primera, la placa de Nazca, se hunde bajo la placa sudamericana. ¿Ya? Recordemos también que vimos estos tipos de movimientos en la clase anterior. Aquí tenemos un mapa entre la página 82-83 que es bastante interesante de analizar. Ojalá que tú lo puedas ver más de cerca en tu texto porque te va indicando los años y los lugares en que se produjeron diferentes sismos o erupciones volcánicas. Aquí puedes ver la simbología, ¿cierto?
de terremotos o sismos y de volcanes para que te des cuenta o puedas tener una idea de lo sísmico que puede llegar a ser este país y además de la gran cantidad de volcanes que tiene este país debido también a la cordillera de los Andes, donde muchas de sus cúspides son precisamente volcanes. Y hablando de volcanes, vamos a analizar un poco la erupción volcánica y algunas de sus partes importantes que están ubicadas en la página 85 de tu texto. Por ejemplo, vamos a partir desde lo más profundo del volcán, donde está el magma o la roca fundida. Ya al salir de esta superficie, el magma o la roca fundida que proviene del manto se comienza a denominar lava. ¿Ya? Y sabemos ya que la capa de la tierra en que se encuentra el magma sería el manto. Con el paso del tiempo, la lava que puede salir del volcán, esta lava endurecida, que se va acumulando, forma el cono del volcán, ¿ya? Por lo tanto, los volcanes van cambiando su forma debido a que esta lava se va endureciendo y transformando nuevamente en rocas sólidas. La chimenea es el conducto por donde asciende el magma, es decir, por donde se dirige el magma que está en el manto hacia la zona del cráter, y obviamente el cráter es la abertura por la cual salen todos los materiales desde el interior de la Tierra. Las zonas volcánicas se suelen encontrar cercanas a los límites de placas tectónicas. Chile es uno de los países con mayor actividad volcánica. Existen más de 3.000 volcanes, de los cuales 500 están activos. Aquí te invito a ver una animación, esto es de una película, ¿cierto? Puede dar un poquito de susto, sin embargo, la fuerza que puede tener el agua, por ejemplo, en un tsunami es bastante importante, ¿ya? El agua no hay que subestimarla, ¿ya? Sino que puede arrasar con construcciones bastante importantes. En Chile, para el terremoto del 2010 tuvimos un posterior tsunami minutos después que arrasó con muchísimas construcciones, casas, caletas, destruyó gran parte del borde costero, producto de que tampoco se habían tomado las medidas de construcción, se había construido demasiado cerca del borde costero y porque además también hubo negligencia por parte de las autoridades, donde no se dio la alarma de tsunami que se debiera haber dado producto de el movimiento que se había producido. Los tsunamis tienen directa relación con los sismos, ¿ya? Los tsunamis se producen a raíz de un sismo. Recordemos que este sismo se puede dar bajo el océano, es decir, en la superficie del fondo oceánico, donde también hay corteza terrestre. Allí también puede haber límites de placas o posibles sismos que se puedan dar, y ese movimiento es el que genera que se produzca un movimiento ondulatorio en el mar y de esta manera se generen olas de gran envergadura y de muchos metros de altura. También no necesariamente el epicentro o el hipocentro del sismo tiene que estar debajo del océano. En otras ocasiones, el epicentro o hipocentro puede estar en una zona cercana a la línea costera, y en ese caso también las mismas ondas que viajen pueden generar grandes olas destructivas. Por lo tanto, los tsunamis, o también llamados maremotos, tienen una directa relación con los sismos. Ahora te propongo una actividad en tu cuaderno donde tú dibujes un modelo, una representación de un sismo que provoque un tsunami. Ya puede ser parecido al que está en tu cuaderno, y otro modelo que de una erupción volcánica donde tú incorpores estos nombres. En el modelo del tsunami
tú debes incorporar el epicentro y el hipocentro, y en el modelo de la erupción volcánica, en ese dibujo que tú vayas a realizar, debes incorporar el cráter, el magma, la chimenea y el cono, ¿ya? Así que te dejo invitado e invitada que puedas realizar estos dos dibujos. Y finalmente te invito a que reflexiones en torno a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más te gustó de esta clase? ¿Ya? ¿Y qué es lo que más te costó entender de esta clase? Con esto nos despedimos, te mandamos un gran abrazo y nos estaríamos comunicando para una próxima cápsula educativa o de manera presencial cuando le corresponda a tu grupo asistir a la escuela. Así que nos despedimos. Adiós.